Esta semana en México, el gobierno del estado de Nayarit destruye centro cultural para construir un estadio de fútbol, mientras que en Canadá se reunieron los líderes de las economías más importantes del mundo, y en Indonesia, volcán hace erupción y deja varados a cientos de personas en sus islas. Entérate de estas noticias y más que sucedieron en México y el mundo. Yo soy Porfirio Juárez y esto es Estado Libre. Comenzamos. En México, autoridades continúan labores de limpieza tras el impacto del huracán Eri, el cual llegó a alcanzar categoría 4 antes de tocar tierra en el estado de Oaxaca. El huracán provocó lluvias torrenciales con acumulados que superaron los 250 milímetros en algunas zonas de los estados de Oaxaca y Guerrero, donde se registraron vientos de hasta 205 kilómetros por hora y un oleaje extremadamente elevado de 3 a 8 metros, lo que causó daños significativos en la infraestructura costera, por lo que las autoridades federales y estatales activaron planes de emergencia, como el Plan DN3 y el Plan Marina, desplegando elementos de las Fuerzas Armadas y Protección Civil para llevar a cabo evacuaciones preventivas en zonas de riesgo, además de habilitar refugios temporales para asistir a la población. Durante el paso del huracán, también se registraron daños materiales, incluyendo interrupciones en el suministro eléctrico y de comunicaciones, junto con cierres de carreteras por deslaves y afectaciones a embarcaciones. Por su parte, la Secretaría del Bienestar anunció un protocolo de censo para evaluar los daños una vez que pase el huracán, asegurando que existen recursos presupuestales para la atención de desastres naturales. En una decisión dividida de 6 votos contra 5, dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se validaron los resultados y las entregas de constancias de mayoría a los ganadores, los cuales incluyeron a los próximos 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto a pesar de las numerosas controversias que han rodeado el proceso de elección del Poder Judicial, como la anulación de 818 casillas en 25 entidades, o casi 4 millones de votos irregulares, sin olvidar la distribución ilegal de listas de candidatos de Morena por quién votar, además de la histórica baja participación electoral del 13% del padrón. Por otra parte, más de 30 magistraturas fueron anuladas por no haber alcanzado el promedio de 8 de calificación en su licenciatura, otorgando el triunfo al segundo lugar, lo cual estadounidense de acuerdo debió de haber sido resuelto desde antes de la elección y no haberles permitido participar como a otros. Por su parte, la mayoría de los consejeros consideró que estas anomalías no eran lo suficientemente generalizadas como para anular la elección en su totalidad, argumentando que la voluntad de la ciudadanía quedó protegida. Esta semana entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, conocida como la Ley Silla, la cual garantiza el derecho al descanso para los trabajadores que por su empleo deben permanecer de pie durante gran parte de su jornada laboral, con lo que se busca prevenir problemas de salud comunes como fatiga muscular y lesiones asociadas con esta postura. Esta norma aplica en general a cualquier lugar donde los empleados trabajan de pie la mayor parte del tiempo, dando a las empresas o patrones un plazo de 180 días para adecuarse a las nuevas disposiciones, obligándolas a proveer asientos o sillas con respaldos adecuados para que los trabajadores puedan utilizarlos para sus funciones o para el descanso periódico. Además de que se prohíbe obligar a los empleados a permanecer de pie la totalidad de la jornada laboral. El incumplimiento de esta ley podría generar multas de hasta 200,000 pesos e incluso la suspensión de actividades en casos de reincidencia, por lo que los trabajadores pueden denunciar de forma anónima a través del portal oficial de la Secretaría del Trabajo o la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. En el estado de Michoacán, tras el trágico asesinato de la alcaldesa de Tepalcatepec, Marta Laura Mendoza, y de su esposo, la comunidad ha tomado la decisión de no enviar a sus hijos a las escuelas de todos los niveles educativos para el resto del ciclo escolar, o hasta que las condiciones de seguridad mejoren. Esta medida adoptada por padres de familia y maestros fue tomada de manera conjunta por demás miembros de la comunidad y han expresado una profunda frustración ante la aparente ineficacia de las autoridades municipales, estatales y federales, argumentando que a pesar de la presencia de fuerzas de seguridad, la reciente ola de violencia demuestra que no pueden arriesgar la vida de sus hijos. Padres de familia
algunos de ellos exmiembros de grupos de autodefensa que en el 2013 lograron expulsar al crimen organizado de la región, aseguran que las autoridades han ignorado sus advertencias, permitiendo el regreso de los criminales, por lo que evalúan retomar posibles medidas de defensa ante la crítica situación de violencia que enfrentan varias regiones del estado y el resto del país. En otras noticias, en el estado de Nayarit, a pesar de las movilizaciones y amparos para detener la destrucción de la Ciudad de las Artes en Tepic, las obras de demolición continúan avanzando para la construcción de otro estadio de fútbol, lo que ha desatado una ola de protestas y condenas por parte de artistas, estudiantes, activistas y ciudadanos en general, argumentando que la acción viola el derecho a la cultura y al medio ambiente, además de carecer de transparencia, ya que este proyecto se está haciendo sin licitación previa, estudios técnicos, financieros y de impacto ambiental y social, solo por voluntad del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, creando un conflicto social debido a que este complejo cultural albergaba escuelas de música, danza y bibliotecas, además de espacios para exposiciones y áreas verdes, sirviendo como un importante centro para la vida creativa de la región. Sin embargo, había sido abandonado en su mantenimiento por autoridades estatales y municipales, razón por la cual se había convertido en un punto de inseguridad y excusa para su destrucción. Pero ¿usted qué opina al respecto? ¿Vale más reemplazar espacios de arte y cultura por deportivos? ¿O debería de ser la voluntad de un gobernante y no la de los ciudadanos la que lo apruebe? Háganoslo saber en los comentarios. Nosotros damos un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En Estados Unidos, al menos 5 personas murieron tras inundaciones en el estado de Virginia Occidental, causadas por intensas lluvias que cayeron en los condados de Ohio y Mario, donde autoridades declararon estado de emergencia. Según los reportes, las precipitaciones fueron extraordinariamente rápidas y severas, con hasta 10 centímetros de lluvia en tan solo 40 minutos en algunas zonas, provocando un desbordamiento masivo de arroyos y ríos, por lo que esta intensidad, combinada con la topografía montañosa de la región y suelos ya saturados, afectaron al menos 60 viviendas y 25 negocios. Además, aproximadamente 30 caminos sufrieron daños, interrumpiendo las comunicaciones y dificultando las labores de rescate y limpieza. Los equipos de Mackenzie, incluyendo la Guardia Nacional, trabajaron incansablemente para brindar asistencia. Sin embargo, los daños en carreteras y puentes han complicado el acceso a muchas áreas. La comunidad se enfrenta ahora a la ardua tarea de la limpieza y reconstrucción, mientras que se mantienen en alerta por posibles nuevas lluvias en los próximos días que podrían complicar la situación. La secretaria de Seguridad Nacional del país, Kristi Noem, fue hospitalizada de emergencia en la ciudad de Washington, D.C., tras sufrir una supuesta reacción alérgica. Según los reportes, Noem fue trasladada en ambulancia a un hospital del área de la capital tras sentirse con malestar. La hospitalización de Noem ocurre en un momento de intensa actividad para la secretaria, quien ha estado al frente de la implementación de la agenda migratoria de la administración Trump, incluyendo operativos y redadas que han provocado protestas a nivel nacional. Un portavoz de la Agencia de Seguridad indicó que la hospitalización fue una medida de precaución y, a pesar de la urgencia de la situación, se informó que estaba consciente y recuperándose, aunque hasta el momento la causa exacta de su padecimiento no ha sido revelada o se ha proporcionado una fecha exacta para su alta hospitalaria, generando gran atención mediática. Por su parte, la Casa Blanca informó que espera que la secretaria retome sus actividades una vez que su estado de salud lo permita. Siguiendo con la Casa Blanca, el presidente Donald Trump concedió una nueva prórroga de 90 días a TikTok, aplazando una vez más la posible prohibición de la aplicación en el país. Esta es la tercera extensión que otorga su administración, luego de que el Congreso aprobara en el 2024 una ley que exige a la empresa matriz china, ByteDance, vender sus operaciones en Estados Unidos a una compañía no china, por motivos de seguridad nacional, por lo que la nueva fecha límite para la venta sería a mediados de septiembre de este año, mientras que la compañía ByteDance sigue evaluando diferentes vías para cumplir con la ley sin comprometer su modelo de negocio global, continuando la búsqueda de un comprador para evitar la salida de una de las plataformas más utilizadas en el país
que cuenta con más de 150 millones de usuarios activos, y aunque no se han presentado pruebas públicas que justifiquen los temores de seguridad sobre los datos de usuarios, la Casa Blanca insiste en la necesidad de garantizar que la información personal de los estadounidenses no quede expuesta a gobiernos externos. Por otra parte, en el estado de Luisiana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos llevó a cabo una redada en el hipódromo de Delta Downs, resultando en la detención de 84 migrantes que se encontraban ilegalmente en el país. El operativo, que contó con el apoyo del FBI y la Policía Estatal, se inició tras recibir información sobre la supuesta contratación de trabajadores no autorizados en las instalaciones de los establos del hipódromo. Este operativo forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para reforzar el control migratorio y combatir el empleo no autorizado en diversos sectores de la economía. Autoridades han señalado que se aplicarán sanciones contra los empleadores que vulneren las leyes laborales federales. La detención de este grupo de migrantes generó críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que este tipo de redadas afecta a las economías y dividen a las comunidades. Este incidente se suma a otros operativos recientes llevados a cabo por la agencia, incluyendo la detención de un candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, que trataba de impedir la detención de un inmigrante, lo que refleja el recrudecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump en el país. En Canadá concluyó la cumbre del G7, la reunión de los líderes de los países con las economías más importantes del mundo, la cual estuvo marcada por las tensiones comerciales provocadas por Estados Unidos y diversas crisis internacionales, incluyendo el conflicto entre Israel e Irán, razón por la cual el presidente Donald Trump se retiró antes de lo previsto, dejando pendientes reuniones con Claudia Sheinbaum de México y Volodymyr Zelensky, que a pesar del consenso general en torno al apoyo a Ucrania, la cumbre no logró emitir una declaración conjunta y firme a su favor y en contra de Rusia, debido a la oposición del presidente Donald Trump. Sin embargo, los líderes restantes del G7 sí emitieron una declaración conjunta sobre el conflicto en Medio Oriente, instando a una desescalada al conflicto entre Irán e Israel. Además de estas declaratorias, se abordaron temas como la inteligencia artificial, la seguridad energética, la promoción de inversión privada y tratados comerciales, los cuales se esperan beneficien a sus economías. Mientras tanto, nosotros vamos a un corte y regresamos. Continuando con la información, en Colombia, con 57 votos a favor y 31 en contra, el Senado del país aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. Con esta aprobación se destaca el recargo nocturno o tiempo extra, que ahora iniciará desde las 7 de la noche, a diferencia del anterior de las 9, además del incremento progresivo por trabajo en domingos y días festivos, a partir de julio del 2025, y el cual alcanzaría 100% en julio del 2027. Duplicándose el pago actual por estas jornadas. La reforma también aborda la vinculación de madres comunitarias y sustitutas y establece el carácter laboral del contrato del aprendizaje del SENA, garantizando un salario del 75% en etapa lectiva y el 100% de un salario mínimo en la etapa práctica, además de cotización a salud, pensión, primas y vacaciones. Si bien la aprobación representa un avance para el gobierno y trabajadores, esta reforma ha generado preocupaciones entre gremios y empresarios por los posibles impactos en los costos laborales, especialmente para microempresas, aunque el Ministerio de Trabajo ha anunciado un proyecto de crédito y apoyos para este sector. En Argentina, el Tribunal Supremo del país aprueba que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de 6 años de prisión por corrupción bajo la modalidad de arresto domiciliario, ya que la exmandataria tiene más de 70 años, lo cual la vuelve elegible para ese beneficio, contemplado en la ley judicial del país. Esto tras la ratificación de su culpabilidad por irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz, a empresas de amigos y familiares, durante los gobiernos de ella y su esposo desde el año 2003 al 2015. Sin embargo, la condena no solo implica la prisión, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos,
lo que entre otras cosas le impedirá participar en las próximas elecciones. Mientras tanto, simpatizantes de Cristina que aún creen en su inocencia, continúan convocando a marchas en apoyo a su favor, por lo que la expresidenta asegura y se aferra a su defensa de ser una víctima de una persecución política. En España, el gobierno del país presentó el informe oficial sobre las causas del gran apagón que afectó a la península ibérica el pasado 28 de abril de este año, el cual concluye que el incidente tuvo un origen multifactorial, descartando la hipótesis de un ciberataque. Según el reporte, la causa principal fue un fenómeno de sobretensiones en el sistema, derivado de una insuficiencia de capacidades de control, por lo que la red eléctrica no pudo regular adecuadamente los picos de voltaje que se produjeron ese día. A pesar de que la empresa encargada del suministro de electricidad aplicó medidas para amortiguar estas variaciones, que tuvieron como efecto secundario un incremento en las tensiones, causando el colapso progresivo que generó una reacción en cadena de desconexiones, que el sistema no pudo contener causando el apagón, por lo que el gobierno ya ha anunciado medidas para evitar futuros apagones, incluyendo la mejora del control de la tensión, la inclusión de las instalaciones renovables en ese control, el fortalecimiento de la red eléctrica y sus interconexiones, además de la mejora de la ciberseguridad. En Gaza, al menos 50 personas murieron y cientos resultaron heridas tras ataque israelí cerca del centro de distribución de alimentos en Yan Yunis, al sur de la región. Según reporte, las víctimas eran palestinos que esperaban recibir ayuda humanitaria cuando un edificio cercano fue impactado por un misil. La explosión y los disparos posteriores causaron la muerte de las víctimas, que se habían congregado en el lugar buscando desesperadamente alimentos para sus familiares en medio de la grave escasez debido al bloqueo israelí. Por su parte, autoridades del ejército han declarado que están investigando los hechos y lamentan cualquier daño a personas no implicadas, asegurando que trabajan para minimizarlo al máximo, mientras mantienen la seguridad de sus fuerzas. No obstante, este incidente se suma a una serie de ataques previos que han causado un elevado número de víctimas civiles en la franja, por lo que la situación humanitaria es crítica, con una severa escasez de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, mientras que la comunidad internacional ha reiterado sus llamados a un alto al fuego y a la protección de los civiles en medio de esta escalada de violencia. En Kenia se desataron manifestaciones tras la muerte bajo custodia de un bloguero y maestro de 31 años, 2 días después de su arresto en el condado de Homa Bay, por una publicación en redes sociales que supuestamente difamaba a un alto cargo policial. La autopsia reveló que la muerte no se debió a un suicidio por golpearse la cabeza contra la pared de su celda, como inicialmente afirmó la policía, sino una herida en la cabeza y otras lesiones que apuntan a una presunta agresión que sufrió durante su arresto, lo que contradice la versión oficial, razón por la cual 6 agentes han sido suspendidos mientras se investigan las circunstancias de su fallecimiento. Sin embargo, las protestas que se han extendido por Nairobi y Mombasa han dejado al menos 22 heridos por la represión a la fuerza de las autoridades, exigiendo no solo justicia por el asesinato, sino también por una creciente indignación pública por la brutalidad policial y la necesidad de reformas en el sistema de seguridad del país. Ya para terminar, en Indonesia, la erupción del volcán Lewotobi Laki-Laki, situado en las Islas Flores, continúa generando caos y preocupación en la región, debido a las gigantescas columnas de ceniza que alcanzaron alturas de 11.000 metros, lo que llevó a las autoridades a elevar el nivel de alerta volcánica al máximo, provocando evacuaciones masivas en las aldeas cercanas al volcán, como Bodu, Hewa y Wotoboku, que han sido cubiertas por cenizas, rocas y otros escombros volcánicos. La zona de peligro se ha ampliado a un radio de 8 kilómetros alrededor del cráter y se ha advertido a la población sobre la posible formación de ríos de lava. Reportes indican que hasta 450 familias han sido desalojadas, mientras que la densa nube de ceniza ha provocado la cancelación y desvío de decenas de vuelos, incluyendo conexiones hacia la isla turística de Bali a más de 800 kilómetros de distancia, por lo que cientos de pasajeros se han visto varados y a otras aerolíneas han tenido que reubicar a sus clientes en espera de que las condiciones mejoren. Esto fue todo por esta semana. Los invitamos a seguirlos y compartir, pero sobre todo informarse y opinar. Yo soy Porfirio Juárez y esto fue Estado Libre. Hasta la próxima.